Las organizaciones de derechos humanos han calificado este 1 de mayo como un día negro para los derechos humanos en Costa Rica, tras la elección del directorio legislativo, que quedó compuesto principalmente por integrantes de partidos conservadores. Para hablar de este tema tenemos hoy en el periódico CR a Montserrat Zagot. Ella es socióloga de la Universidad de Costa Rica. Montserrat, desde hace 15 años no queda electa una mujer en el directorio legislativo como presidenta en sí. ¿Cómo interpreta usted esto? Sí, bueno, en realidad se está viviendo un retroceso. Habíamos tenido un par de décadas de mucho avance en relación con los derechos de las mujeres. Se había aprobado la ley de cuotas. En un determinado momento todos los partidos mayoritarios tuvieron mujeres como jefas de fracción en la Asamblea Legislativa y había habido realmente, digamos, Costa Rica marcando un ejemplo a escala mundial. Sin embargo, en los últimos, yo diría que 5 años, estamos viendo un retroceso. Se disminuyó la cantidad de mujeres en la Asamblea Legislativa en términos proporcionales. Prácticamente ningún partido nombra jefaturas de fracción femeninas y además, como usted bien lo dice, ya cerca de 15 años de que ningún partido considere, digamos, que hay una mujer capaz de dirigir los destinos de la Asamblea Legislativa. Esto plantea que si bien hay un avance en las normas, que hay un avance en las leyes, todavía no hay un cambio en la cultura política de este país y además de que no hay un cambio en la cultura política, sigue prevaleciendo esa imagen de que son los hombres los que tienen que llevar la batuta en las políticas, que son los hombres los que dirigen y que son los únicos que saben cómo conducir, digamos, los asuntos políticos en el país. Claro, y quedan además temas como la fecundación in vitro, el proyecto de ley de sociedades de convivencia. Las organizaciones lo han calificado, como decía al inicio, como un día negro. ¿Cree usted que pudiera haber avances o posiblemente negociaciones con estos grupos? Bueno, yo diría que el panorama es bastante negativo, pero la verdad es que tampoco era positivo en la legislatura anterior, porque a pesar de que el PAC, que ha dicho tener un compromiso con estos temas, estaba en la presidencia de la Asamblea Legislativa y además, digamos, llevaba adelante su propia agenda como gobierno, tampoco fueron impulsados estos proyectos. Más bien, en la elección de la legislatura pasada, estos proyectos fueron transados y el expresidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, los usó como parte de su negociación con los grupos evangélicos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que pasa es que estamos en un periodo, en un gran estancamiento en términos de derechos humanos. Si bien ahora se van a poner las cosas un poco más difíciles, no es tampoco que en la legislatura anterior estuvieran fáciles. El gobierno se negó en repetidas ocasiones a enviarlos los proyectos y no hubo tampoco diputados ni diputadas del PAC con el deseo de llevarlos adelante y de tener una posición fuerte frente a esos proyectos. Yo creo que Costa Rica, la que se precia de ser muy democrática, la que se precia de ser ejemplar en términos de los derechos humanos, está mostrando en este periodo que en realidad sigue siendo una sociedad profundamente conservadora, que sigue siendo una sociedad terriblemente apegada a principios religiosos que entran en contradicción con los principios de la democracia y desde esa perspectiva yo pienso que nos esperan unos cuantos años bastante negativos para el avance de derechos, sobre todo de grupos históricamente discriminados. Y cualquiera podría decir que es la política, pero ¿qué falla? ¿La dirigencia política o los movimientos sociales que no están todavía representados en el Congreso? Bueno, yo diría que hay una debilidad, sí, de los movimientos sociales, pero no podríamos achacarle a los movimientos sociales el que la sociedad sea conservadora y ni le podemos achacar a los movimientos sociales el que hayan sido electos en la Asamblea Legislativa partidos que su principal bandera es justamente oponerse a estas reformas. Cuando tenemos una sociedad, digamos, que responde de esta manera tan conservadora, pues lo que nos está reflejando es que no hay todavía un terreno positivo para el avance de cierto tipo de derechos. Y aunque los movimientos sociales, digamos, estuvieran más fortalecidos, se van a encontrar con una férrea oposición en grupos que incluso hacen su propaganda política con el fin de que estos proyectos no avancen. Montserrat, he visto también que el gobierno convocó estos proyectos, ¿verdad?,
a petición de las organizaciones sociales porque había un compromiso. ¿Hacia dónde podría avanzar el Poder Ejecutivo con la trampa ya puesta en el Legislativo? Bueno, la verdad es que después de mucha presión en la legislatura pasada, en efecto los convocó, pero no tuvo ninguna voluntad de llevarlos adelante ni de promoverlos. Fue una especie de saludo a la bandera, simplemente. Ahora yo diría que las condiciones son más difíciles todavía. El presidente Luis Guillermo Solís en su discurso habló de que eran prioridad y que los iba a enviar, pero sin tener ningún control ni de las comisiones, porque no lo va a tener, sin tener ningún control del directorio legislativo. Entonces evidentemente los puede enviar, pero esos proyectos irán al número 80 o al número 100 de la lista de proyectos de la Asamblea Legislativa. Entonces, en esta ocasión todavía, con más fuerza, van a hacer saludos, van a hacer cosas formales que no van a tener, desde mi punto de vista, ningún efecto real. En el mundo la situación está igual, apenas un poco más del 25% de las mujeres tienen participación dentro de los parlamentos. ¿Cree que Costa Rica podría avanzar en los próximos años para que se cambie la situación? Costa Rica podría avanzar si de verdad entra la reforma que va a plantear ya la paridad, no únicamente como está ahorita, sino que va a plantear la paridad horizontal y la paridad vertical. Esto significa que los partidos políticos también van a tener que poner mujeres de forma paritaria dependiendo del número de provincias de Costa Rica, que no fue lo que se hizo ahora. Si esta legislación no avanza, si no es aprobada en este periodo, yo pronostico que probablemente en las siguientes elecciones no vamos a ver ningún cambio significativo y que incluso podría hasta disminuir el número de mujeres en la Asamblea Legislativa. Es decir, los partidos políticos no están mostrando en esta época ningún compromiso con la paridad y con la equidad de género, se lo toman como una formalidad que tienen que cumplir ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no hay una verdadera voluntad ni de llevar más mujeres ni de impulsar los asuntos de equidad de género. Claro, y se ve también, por ejemplo, el número de mujeres que están ahorita en la Asamblea Legislativa. ¿Representan o no los intereses de esas mujeres, de la mujer costarricense, que exige otros cambios en las políticas, incluso gubernamentales? Bueno, la verdad es que hay más probabilidad de ser electa diputada siendo una mujer conservadora y siguiendo, digamos, las líneas tradicionales de los partidos que el ser una mujer progresista y feminista. Más bien, eso es un elemento que impide el que muchas mujeres puedan llegar a la Asamblea Legislativa porque se las ve como demasiado radicales, como mujeres que a lo mejor no van a respetar la línea de partido. Está demostrado por investigaciones que se han hecho que las mujeres que son electas en estos puestos de candidatas generalmente son mujeres mucho más dóciles a los mandatos de los partidos, tienen relaciones a veces incluso hasta subordinadas con muchos hombres de los partidos, están más dispuestas a seguir la línea partidaria y menos dispuestas a una línea independiente. Entonces, en ese sentido, más bien, a cómo está organizada la política actualmente y los partidos, es más fácil para una mujer conservadora llegar allí, y este es el caso que estamos viendo en la actual Asamblea Legislativa. Incluso, Montserrat, se les escucha hasta en la forma en cómo se dirigen el plenario. Es un discurso machista, aún siendo mujeres, ¿verdad? ¿Lo ha notado así? Sí, en efecto, digamos, muchas de las mujeres, no voy a decir que todas, pero muchas de las mujeres reproducen más bien discursos patriarcales tradicionales, son mujeres que no defienden a otras mujeres, son mujeres que consideran más bien que los avances y las demandas del movimiento feminista son ridículas y no deben ser llevadas adelante. Por supuesto, tampoco defienden los derechos de poblaciones históricamente discriminadas como la población gay y lésbica, tampoco defienden a las parejas que no han podido concebir naturalmente hijos, es decir, son mujeres que se adhieren a un discurso y a prácticas que no fomentan para nada, digamos, ni la visibilidad ni el avance de los derechos de estas poblaciones. Montserrat, te agradezco mucho el habernos recibido. El periódico cr.com está abierto también para este tipo de situaciones, para evidenciarlas, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Muchísimo gusto, más bien, por Muchas venir gracias. hasta acá.